Es miércoles, es 3 de septiembre de 2025. Bienvenidas, bienvenidos al octavo episodio del podcast diario de Quinótico desde el Festival de Venecia. Comenzamos. Y comenzamos en el estudio de Fred Film Radio este debate sobre Venecia en esta noche veneciana que por fin ha abandonado las tormentas. María Guerra, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, porque ya tenemos Mirlo Blanco. Amiga, el Mirlo Blanco. Con Matías Rebolledo y con Dani Mantilla ya he hablado hace un rato. Matías, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Viviendo un día bastante intenso en el festival por esa expectativa que había hacia la película tunecina y también viendo pues, cómo se va a enfrentar el debate a una película muy comentable desde lo cinematográfico a lo político a lo humano. ¿Y Matías? Empatado por la película. Y también hablemos de lo extra cinematográfico brevemente. Ha empezado la película 10 minutos antes con el dispositivo de seguridad tremendo que, en diferencia de otros días, se ha montado en la proyección. ¿Por qué será? Bueno, ya lo hablamos luego. Pasad del micro las mamachongas de este podcast. Alejandra Musi, ¿cómo estás? Bien. Aquí montando las revoluciones porque he hecho un poco de caos de venir en último momento. Y Janina Pérez Arias, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, todavía bastante conmocionada con lo que hemos visto esta mañana. En realidad, con la película tunecina que hemos visto esta mañana, mucha gente llorando después de la proyección, muchos aplausos. Tenía años que no asistía a una proyección de prensa con tantos aplausos al final. Bueno, pues hablaremos en este ratito veneciano de las últimas películas que hemos visto. Está en el frontispicio La voz de Hind, que se va a llamar así en España, o The Voice of Hind Rajab, que se ha llamado aquí en Venecia, de otras películas, y luego os pediré que hagamos una pequeña mini quiniela de cara al palmarés del sábado, porque ya se acerca el final de esto, aunque siempre al final del festival hay películas que se acaban colando en los premios. Eso no hay que olvidarlo nunca. Venga, empecemos por esta película que Túnez ha decidido enviar a los Oscar, que es, como decimos, una película que se va a llamar en España La voz de Hind. Está dirigida por Kauter Benhania, una directora que, por ejemplo, hace muy poco tiempo llevó a Cannes 4 hijas, una película que caminaba entre el documental y la ficción. Esta es puramente ficción, aunque está totalmente enraizada en la realidad. Utiliza los audios reales de una llamada que se produjo en enero de 2024 entre un coche acribillado por el ejército israelí en Gaza, en el que sobrevive una niña, aunque todo el resto de la familia muere, y la media luna roja en Cisjordania. Y esos audios son, como digo, la columna vertebral de la película, además de los vídeos grabados por la responsable de redes sociales en la Media Luna Roja, que la película además intenta imitar. O sea, es un vericueto entre la vida y la ficción que te deja completamente atornillado a la butaca. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Alejandra. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Cómo la has visto? ¿Y cómo se incardina en este rosario de películas americanas que hemos visto en los últimos días, ¿no? Que es el gran país del que estamos pendientes para acabar de condenar el genocidio? Pues yo creo que hoy ha llegado el cine con mayúsculas, porque se ha hablado de un tema que está ocurriendo, que es importante y que hay que tener en la conversación. Y me encantó que es una película que no necesitas que te la expliquen ni que venga después la directora a dar un comunicado, como lo han dado, que ha sido además muy poderoso, porque solo viendo la película tienes esa sensación de lo devastador y de lo tremendo de lo que se está viviendo hoy en día en ese lugar, ¿no? Llamado Gaza, del que leemos tantas noticias y que, como bien decía la directora, también estamos muy anestesiados. Y a mí algo que me ha sobrecogido es que no ves violencia explícita, no hay una sola gota de sangre. Sin embargo, a través de esa angustia, esa impotencia, esa frustración de las personas de la Media Luna Roja, que así se le llama la Cruz Roja en Cisjordania, en Medio Oriente, de querer salvar a esta chiquilla de 6 años, te metes en lo que es ese gran drama. A mí algo que me movió muchísimo es no solo escuchar la voz de la niña, sino ver también a estas personas, ¿no?, tan pequeñitas,
versus este aparato tan grande que es el sistema, ¿no? Lo complicado que es poder llegar a dar la ayuda, lo complicado que es querer franquear todas esas cosas cuando una ambulancia está a 8 minutos de poder salvar a alguien, pero a muchísimas horas de poder convencer a toda esta maquinaria de que esa vida es importante. Y luego en la rueda de prensa me ha llegado muchísimo 2 frases que han dicho. Una, en el comunicado, lo que se ha hablado de cómo hemos llegado a que los niños, ¿no?, tengan que pedir por sobrevivir en este mundo. Y la otra también es cómo la directora ha dicho que esta película se le ha tachado de que se puede estar instrumentalizando la voz de la niña para un movimiento político, pero que ella decía, estamos acostumbrados a que siempre que se hable de Palestina se nos diga que se les utiliza. Entonces, creo que es un paso adelante de la industria y de que también está apoyada por grandes personajes de Hollywood que hemos hablado que han estado muy silenciosos, pero como que empiezan a salir, empiezan a estar aquí. Aquí está Joaquín Phoenix y Rooney Mara apoyando la película. Quizá aparezcan en la alfombra roja algunas estrellas más, ojalá, pero creo que empieza a ser un paso adelante a decir, bueno, es suficiente, ¿no? Dani. El cine muchas veces es una cuestión y un debate entre el qué y el cómo, la forma y el fondo, y es exactamente lo que pasa con La voz de Hind. ¿Es, desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, la mejor película que hemos visto en Venecia? No lo creo, pero creo que el jurado, los espectadores, la industria también, se tiene que hacer preguntas como ¿para qué sirve el cine? ¿Para qué sirve Venecia? ¿Qué significa un León de Oro a una película? ¿Cómo puede cambiar su vida? Y en este caso creo que la fuerza de lo que cuenta Benjania en La voz de Hind es tan extraordinaria que a veces hace falta que aparezcan películas para colocar en el mundo problemas que nos están arrasando y que no sabemos gestionar. Pasó en los años 90 con una película mucho más comercial, hollywoodiense, como es Filadelfia, que cambió las reglas respecto a la forma en la que hablábamos el SIDA, y sería increíble que pasara lo mismo con La voz de Hind y también con el documental que vimos en Atlántida, que estuvo en Cannes, de Serpide Farsi, que es un formato de no ficción, pero también nos lleva a Palestina, nos cuenta la verdad de lo que está pasando ahí. Soul on your hand and walk. Sí, es muy complicado. Está haciendo memoria sobre el título porque es muy complicado. Sí, y hay que hablar de Palestina y hay que hacerlo a través de pequeñas historias. Y lo que vemos aquí es un thriller absolutamente agónico y desesperante que recuerda a The Guilty, una película danesa que también sucedía en una, no una sala de emergencias, pero un servicio de atención del 112. Aquí es la media luna roja de la que hablábamos. Pero tú lo ves todo a través de la imaginación, del horror, y también para eso sirven las imágenes que hemos visto en los telediarios durante estos 2 años, que nos han anulado un poco el factor shock, sí. pero aquí te obliga a ver la realidad, a ver la tragedia de lo que estás haciendo y desde un punto de vista increíblemente humano. Por eso creo que a veces el cine, el cómo pones la cámara, el desafiar las reglas no es lo más importante, sino qué puedes transmitir. Y creo que en este sentido Benjania ha hecho una película que va a ser importantísima. Y esta película está en los créditos, aparecen como productores ejecutivos Brad Pitt, Joaquín Phoenix, Cuarón, Rooney Mara, y esta mañana en la rueda de prensa, cuando salíamos, habíamos pensado la pregunta de que si La voz de Hind no va a realmente conseguir que Netanyahu pierda la guerra cultural en Hollywood, porque hasta este momento las voces más importantes judías en Hollywood tienen miedo de que se confunda criticar a Netanyahu con el antisemitismo, y esta película definitivamente, que además es una película muy controlada, es una película en la que no hay ninguna histeria, esta película deja muy claro que un coche con 5 niños y 2 adultos acribillado con 355 disparos, evidentemente esto es algo que no tiene nada que ver con el antisemitismo. Entonces yo creo que esta película es un hito monumental. Luego también dialoga con la película de ayer,
de Catherine Bigelow, también se desarrolla en un lugar tan cinematográfico como una sala de crisis, y ayer lo que nos parecían que eran todos arquetipos vacíos, ¿no? Porque por lo trillados que estaban, hoy, sin embargo, esa sala de crisis se convierte en un alegato brutal, porque como decía Dani, lo del qué importa mucho. Y entonces la película de ayer está muy bien hecha, Catherine Bigelow ha hecho un maravilloso mecanismo, pero vacío, muy cobarde, en el que no se atreve ni siquiera a asumir la responsabilidad de Estados Unidos. Entonces esta película evidentemente puede ser nominada y no va a ganar, o si gana no pasa nada, porque el año pasado también ganó, pero es una brecha muy importante, porque además utiliza un lenguaje que Occidente cree, que es el reportaje de los sentimientos, el reportaje de los niños, y sucede que además es verdad y que es absolutamente injustificable que se esté disparando sabiendo, porque hay infrarrojos como los que pillaron a Bin Laden, que ahí había esta familia y que la aplastaron. Entonces es una película aplastante. Yo creo que también el jurado está compuesto de tal manera que favorece a la película y claro, pues bocas abiertas, ¿no? Es lo que yo he tenido la sensación. ¿Y Janina? Bueno, suscribo lo que han dicho mis compañeros, pero solamente apuntar un par de cositas. Una reflexión es que en esta época en la que, o estos años, este tiempo que nos ha tocado vivir, que está dominado por las imágenes, ¿no? Cómo las imágenes, como decía la directora en la rueda de prensa, nos lleva a un estado de anestesia absoluta, de normalizar lo que no es normal. Y no solamente eso, sino también las imágenes creadas por la inteligencia artificial. Entonces estamos tan llenos de imágenes que son imágenes que al final vemos y no las miramos, no las observamos bien. Y esto me lleva también a ponerle, a pensar lo importante que es ponerle nombre a las cifras, ¿sí? Porque todos los días escuchamos, vemos, hoy mataron a 100, hace 2 horas mataron a 200, mataron a 100 familias, mataron a yo no sé cuántas, pero no tenemos nombres, ¿sí? Y la importancia que tiene de ponerle nombre, aunque sea a 3 víctimas, aunque sea a 10 víctimas, es invaluable. Es eso por un lado. La otra cosa que a mí me llama la atención, que era lo que decía también Alejandra, es cómo funciona que la película pone en evidencia o lo muestra, cómo funciona un dispositivo de rescate, lo que ellos llaman la coordinación de un rescate, ¿no? de ir de un lado de A a B, que pueden ser 2 minutos, pero eso se traduce a no solamente a horas de un mecanismo absolutamente incomprensible, sino también a horas de agonía. Y que sabemos todos que no nos va a llevar a ninguna parte. Eso a mí me pareció interesantísimo y muy valioso que la película lo muestre, porque no sabemos ni el 0,01% de lo que pasa allí realmente. Yo creo que el jurado esta mañana se lo puso fácil, ¿sí? El jurado tiene la oportunidad de tomar una decisión trascendente y de darle un lugar no solamente de importancia, no solamente a la película, sino también a lo que está pasando en Gaza. Por una vez por todas, no es necesario que cada uno de ellos dé la opinión de qué piensan sino dándole el león de oro a esta película, que es cierto lo que dice Dani, no es un prodigio cinematográfico, pero el tema es urgente, el tema es el aquí y ahora, y el que nos va a decir ¿qué podemos hacer de aquí en adelante? Me parece que si no se premia esta película, va a ser una oportunidad perdida, no solamente para la comunidad que está siendo afectada, que está siendo
arrasada y borrada, y no solamente de una parte, sino también de la otra, porque hay caídos de parte y parte, esto hay que decirlo, hay que recordarlo, y hay que ponerle nombre también, que hay genocidio, aunque todavía no se haya dicho lo que es, sino también para la comunidad de la industria audiovisual mundial. Esto es importantísimo, me parece a mí. Mati. Yo le he dado vueltas todo el día y había como dos ideas principales, una sobre cine y otra sobre política, al final se besan. La primera es que estoy viendo todo el rato el logo de Fred y además estamos en salas de cine todo el rato y con los focos y se proyecta. Estoy pensando todo el rato en el mito de la caverna. Ayer Bigelow nos enseñó la proyección, es decir, qué pasaría si, cómo podría ser, qué urgencia podría tener esto. Y hoy hemos salido de esa cueva. Hoy hemos visto las bombas, hoy hemos visto los trozos de cuerpo recogidos de un coche. Claro, te abre los ojos, te ponen los pelos de punta, te emociona y realmente cita al festival con la historia. En el sentido de todo este mundo, todo lo que a nosotros nos encanta, hacemos este trabajo que es mucho más ligero que levantar piedras en una mina, es porque esto es un concurso de popularidad y un concurso de citarse con lo épico, con lo trascendente. El jurado de Venecia tiene la oportunidad de ser relevante y de ser trascendente, de hacer que el cine, de hacer que toda esta parafernalia sirva para algo. Me gustaría pensar que hace 40 años ese algo era mucho más grande que el algo de ahora. Lamentablemente no lo es. Pero es algo, es significarse, es mostrarse. No es una buena señal que esta mañana hayamos tenido que esperar 15 minutos de más para una película que cuenta la verdad y que nos revisaran hasta los empastes de las muelas. No es una buena señal que haya dudas respecto a la legitimidad o no de utilizar un testimonio real, porque es uno de los 4, 5, 6 que hemos tenido porque Israel no permite el acceso a los medios de verdad. Y es terrible que todo esto ocurra en directo. Por eso veníamos hablando en el camino con María, dilucidando lo que tiene que hacer la izquierda mediática en los próximos 5 o 6 años, ya sabéis, lo planeamos aquí en Quinótico, y hablábamos de la figura de Josep Borrell, y yo me acordaba también de Javier Solana. Esto, a finales de los 90, ya ocurrió. El cine no estuvo. Vino el 11S, se lo llevó todo por delante, el mundo cambió, volvió a estar el cine, y ahora sí tenemos la oportunidad de estarlo ahora. Estos días aquí en Venecia me ha dado poco tiempo. Veis que hay un libro gordo en mi mesa. Llevo 1 año y medio totalmente obsesionado con los Balcanes. La pobre Amaya lo ha sufrido, en plan, no puedo hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque me parece que estamos en un momento histórico replicable. Son 30 años después en los que por lo menos nuestra cultura, nuestro arte, lo que nosotros defendemos como nuestro, que es el cine, no estuvo ahí. Principalmente porque Estados Unidos funcionaba como un eje mediático de imperio para moverlo todo. Y porque contaba con nuestra confianza. Claro. Quizá erróneamente depositada, pero es que el siglo XXI se caracteriza por la ruptura de las confianzas tradicionales. No hay referentes, no hay confianzas. Se están reconstruyendo las confianzas. Ese es el factor fundamental para mi gusto. Que el papá de Estados Unidos está ahí y quiere seguir ejerciendo. Y con más dureza que nunca, pero se ha roto la cadena de confianza. Entonces, creo que la película, que cuando la gente la vea, la va a sufrir. Incluso hay gente que le molestará. Habrá un discurso sobre la moralidad, sobre el cine de lo desagradable, el cine de lo miserable, por supuesto, y lo tiene que haber y me parece legítimo. Hay que discutir todas las películas. Habla más de Venecia de lo que viene después. Entonces creo que es eso. Creo que estamos ante la oportunidad de significarnos como cine, como industria, como arte, que no tuvimos en los Balcanes. Esta mañana decía la directora y decían prácticamente todos los actores que los palestinos han estado deshumanizados, están deshumanizados y sobre todo silenciados. Yo creo que esta película es muy importante porque pone el ejemplo de que este relato tiene que empezar, o sea, de la misma manera que cuando se abren los campos y se sabe lo que ha pasado dentro, ahora mismo hay mucha gente está escondiendo o guardando imágenes, pero
pero todo el mundo está guardando una historia. Entonces, lo que le espera a esta terrible situación en Gaza es un torrente de historias que van a llegar. Entonces, que el cine, que yo creo que además esta película es muy inteligente porque está totalmente narrada según el esquema occidental, esto va a ser la primera de los horrores que se van a contar, ¿no? Entonces yo creo que esta película es un calambrazo que hay que cambiar, y luego también tenemos que cambiar nuestra mirada, porque yo era adulta en los 90 y me acuerdo perfectamente que una de las frases era ¿cómo puede pasar ahora entre nosotros? Lo terrible de Gaza es que se considera que los palestinos, un poco también como la película del extranjero, los árabes, no somos nosotros. Entonces, el ellos y el nosotros, y el ellos como gente oscura, es muy inquietante, y ese miedo, porque es miedo, tiene que caer. Entonces el cine sirve para esto. Entonces esta es una película que en efecto no es mayúscula cinematográficamente, pero sí que sirve para decir, para esto sirve el cine. Y yo espero que haya adultos fuera y también en las industrias que sean capaces de verlo, y que por supuesto se necesita que los grandes referentes judíos norteamericanos alcen la voz contra Netanyahu, no contra, no esto, no, es que es verdad, o sea, no es antisemitismo. Ayer por la noche tuve una discusión con una compañera que me decía que es antisemitismo. No, es que Netanyahu, que es el artífice de todo esto, tiene muchas voces dentro de Israel. Entonces, digámoslo claramente, y que por favor lo escuchen en el otro lado. Y yo creo que es una responsabilidad. Alexander Payne dijo el día de la rueda de prensa que él no quería opinar de esto porque no tenía mucho criterio. Hoy lo va a aprender. Está un poco más informado. Sí. También quería decir que la responsabilidad va más allá del jurado de Venecia. Nosotros aquí estamos ejerciendo la nuestra, hablando de la película. Al otro lado de este podcast habrá pocos o muchos, pero hay espectadores. Y al otro lado de todos los medios de comunicación, los compañeros y compañeras que van a hablar de esta película. Esta película tendrá su marketing, sus pósters, su tráiler. La gente puede decidir ver esta película sin que gane un León de Oro. La gente puede decidir desperezarse. Y creo que desperezarse es una decisión dolorosa, costosa. Es muy fácil quedarse en el sofá viendo un programa de cocina. Yo soy el primero al que le gusta. Pero estos son 90 minutos nutritivos que además dan para conversación después de la cena. Os invito, gane o no gane, a ver esta película en casa, cuando llegue, o en el cine. Dani. Es muy interesante la economía del lenguaje que ha aplicado esta película durante las últimas 24 horas. Por un lado, en la comparecencia, porque ha sido un discurso muy contundente, pero tímido al mismo tiempo, que tiende la mano a la paz, que no utiliza palabras como Israel o como genocidio, si no recuerdo mal, y que también ha estado presente en la película. Esta semana se ha conocido, porque lo contábamos también en Quinótico, que se sumaban como productores ejecutivos Rooney Mara, Joaquin Phoenix, que estaban aquí, Jonathan Glazer, Alfonso Cuarón, y son productores Plan B, que es una de las productoras más importantes de la industria, con Brad Pitt. Y todo eso estaba en los títulos de crédito. Porque eso esté ahí significa algo. Y creo que en este caso Hollywood ya está en el camino de ocupar el rol que tiene, que ha utilizado durante décadas, que es crear una propaganda o dirigir al mundo en una dirección. Y creo que en este caso, poco a poco, está intentando dirigir al mundo también hacia un cambio de opinión respecto a Palestina. Pasó el año pasado con No Other Land, que ganó el Oscar, a pesar de que fue incapaz de conseguir distribución en Estados Unidos. El documental de Seprete Farsi, que hablábamos antes, va a tener distribución. Aquí se están mojando algunas de las estrellas más importantes de Hollywood a poner la cara. Realmente se está intentando hacer algo por parte, por lo menos, de la gente que está adelante, porque los poderes, los famosos poderes, siempre se ha dicho que hay una comunidad muy grande de judíos en Hollywood. Igual tienen unos intereses, pero estamos viendo como, por ejemplo, Spielberg no ha dicho nada, pero el otro día se fue a ver a Rachel Ziegler al teatro, que es una de las primeras voces que causó una gran conmoción en redes sociales y en los despachos de Hollywood, porque tuiteó las palabras Free Palestine. Y hay pequeños gestos que poco a poco, y otros más grandes, se están haciendo. Y estamos hablando de la historia de Hind, y es fundamental que se haga, pero creo que la película, por ejemplo, también pone sobre la mesa
dilemas imposibles y que hay que verlos para entenderlos. Esa conversación, esa guerra casi entre los compañeros de trabajo de ese servicio de urgencias por el proceso y por cómo tienes que decidir entre intentar salvar a una niña de 6 años o poner en peligro la vida de la última ambulancia que hay para intentar hacer rescates. Es que es un fracaso tan grande del sistema que además me gusta mucho porque creo que hay pocas ideas visuales en la película, pero cómo lo usa el infinito para, en un momento, no voy a decir cuándo, creo que ahí Benjania también va lanzando mensajes. No sé, creo que es una película muy importante. ¿Y qué pensáis que puede pasar? Porque estamos dando por supuesto que va a estar, que va a tener un premio gordo, si no el mayor, pero recordemos que hace 1 año y 3 meses en Cannes, La semilla de la higuera sagrada, sí. Se estrenó el último día del festival. También venía con una narrativa similar porque Rasulov había huido de Irán y lo había dejado definitivamente. La vimos, nos pareció una película muy imponente, porque lo era, pero no había unanimidad sobre, de nuevo, los valores cinematográficos. ¿Qué pasó con el jurado? La dejó con un premio especial B, ni siquiera el principal, lo cual daba a entender que la película consideraban que era importante, pero no les había gustado mucho. Si hacemos una comparación, aparte de que es interesante que esté Rasulov en el jurado de Venecia este año, porque al final es que la vida es así de caprichosa y Venecia es así de caprichosa en este caso, creo que Benjania no quiere llegar tan alto en lo cinematográfico como Rasulov se lo plantea y a veces lo consigue, pero al mismo tiempo me parece una película más redondita porque creo que tiene una misión y la hace a la perfección. Alejandra. Siguiendo un poco con lo que dice Dani al principio, porque ha dicho muchas joyas, pero yo hoy me acordaba mucho en entrevista con Catherine Bigelow y con Idris Elba de algo que dice María Guerra todo el tiempo, ¿no? Y es que se ha notado como que desde que llegó Trump a la presidencia, Hollywood tiene miedo de hablar, ¿no? O sea, está como congelado. Y le pregunté a Catherine Bigelow, con todo el respeto, ¿qué piensa usted si a raíz de que ha llegado Trump a la Casa Blanca es más difícil hablar en Hollywood de los temas importantes? Y si es de las pocas personas que se están atreviendo a hablarlos, ¿no? Y entonces, ella lo que me dijo es que nunca ha sentido que eso sea un impedimento para ella. Pero no me negó que en el resto de Hollywood estuviera pasando. Y la respuesta que me gustó fue la de Idris Elba, porque se había salvado de responder, ya le habían preguntado otros, ¿no? Son unas rebatingas siempre en las round tables, y luego volvió a la pregunta y lo que dijo es: hay que pensar que no es que no se digan las cosas, a veces las tenemos que esconder, como cuando se les esconden a los ratones el queso, ¿no? O sea, el veneno dentro de un queso para que lo puedan probar, sea peeling, se puedan acercar a él y lo puedan comer. Y me encantó porque creo que es como un poco esa sensación, como si Hollywood llevara un par de años escondiéndonos el venenito dentro de los quesitos sin atreverse y como que ahora probablemente empecemos a verlo, a tener un paso adelante, como lo decía Dani. Y acerca de los premios, pues este sería el gran momento de desvelar el veneno dentro del queso, ¿no? Ojalá. ¿Alguna cosa más de los premios? ¿De qué os parece en el palmarés? Pues si queréis podemos pasar ya a eso. Es decir, el León de Oro nos parece que podría ser La voz de Hind, pero ¿qué alternativas hay? ¿Qué veis que podría ser? ¿Qué tenéis apuntado en vuestras listas, Mati? Yo creo que en mi headcanon, en lo que yo creo que puede pasar, debería en cualquier realidad decente, sobre todo es eso, la decencia, ¿no? Ganar La voz de Hind para tener ese titular al día siguiente. Y creo que un hombre que debería salir beneficiado, bien como director, bien con el premio especial, sería Park Chan-wook. Porque ha tocado todas las sensibilidades, la cinéfila, la más pop, la que viene pidiendo una reivindicación a lo mejor de un cine más de género. Es también un maestro al que los festivales internacionales han mimado, pero nunca le han dado el premio gordo. Y de hecho, va a volver a ocurrir. No hay nada más Park Chan-wook que perder ante una película eminentemente política. Le pasó en Cannes en el 4, en el 22, le ha pasado siempre con Fahrenheit. Perdió contra el Triángulo de la Tristeza, que eso ya me parece vergonzoso, pero bueno. Más allá de eso, creo que sí, creo que los grandes nombres van a ser al día siguiente el de La voz de Hind, el de Park Chan-wook,
Y creo, por cómo se está poniendo la cosa y por la potencia que tiene Netflix aquí, que Guillermo del Toro tampoco se va a ir con las manos vacías. A ver, Janina, ¿qué? Saca la bola. Uy, ay. Saca la bola y abrillántala. Bueno, sí, yo también pienso que como ha dicho Mateas y como hemos dicho ya adelantado todo, la película tunecina La voz de Hind tiene que estar en primer lugar, León de Oro. Sí que le veo muchas posibilidades a Park Chan-wook, por supuesto, porque por todo lo que decía Matías, ese peso cinematográfico que tiene, también yo no creo que sea descabellada la idea de que Bigelow se lleve algo. Y no sé, a mí me parece que hay alguna película más pequeña, pero sustanciosa, que habla del aquí y del ahora, pero que también sería una película muy de consenso, como es La francesa, a pie de calle, ¿no? Era que se llamaba. Yo creo que, porque es muy actual también y habla de algo que bueno, que nos afecta a este lado del mundo, como es la precarización del trabajo, bastante, ¿no? A mí me parece que, o sea, es que os voy a recordar los 5 directores que hay en el jurado, que son Alexander Payne, Stéphane Brisset, Maura del Piero, Christian Mungiu, Rasulov y 2 actrices, Fernanda Torres, que también es una guionista, y la actriz china Chao Tao. O sea, yo creo que es un jurado muy, muy autoral. Me encanta Guillermo del Toro, yo creo que ha hecho un clásico total con Frankenstein, pero yo también creo que ellos se pueden preguntar para qué le sirve otro León de Oro o otro gran premio a Guillermo del Toro, que tiene todo el respeto y todo el reconocimiento. A mí me parece que en el palmarés tendría que estar Sorrentino. Me parece que La Gracia es una película impecable en lo formal y con una densidad también en el contenido. Y luego es que nos quedan 4 o 5 películas y, por supuesto, los festivales están milimetrados. Igual que ayer estaba Bigelow y hoy le ha dado la respuesta La voz de Hind, evidentemente nos quedan por delante unas grandes películas. Eso está clarísimo, porque no puede ser que el festival entre ahora en Barrena. O sea, eso no existe en un festival, porque igual que programan como Los Ángeles. Entonces, yo creo que es un poquito pronto, pero sí que me suenan estas pelis. ¿Y nos parece que Jarmusch puede estar vibrando de fondo? Justo iba a dar ese nombre porque creo que es una película que va a aparecer en el palmarés probablemente con un premio especial del jurado o gran premio del jurado, como a veces es utilizado ese segundo premio para reconocer otro tipo de historias que no encajan con la que ganan en la primera. En la crítica ha maravillado, y como cuando vas hablando con la gente descubres que es una película que ha tocado a la audiencia. Y creo que van a estar por ahí en los premios de interpretación, que no hemos hablado de las Copas Volpi. Entre las actrices, creo que ahora mismo estaríamos con un duelo entre Amanda Seyfried por El testamento de Anne Lee y Valeria Bruni Tedeschi por Deuce. Emma Stone, Duse, claro, si no es inglesa. Una rubia de ojos azules es un poco no jugar. Exacto. O Emma Stone, que también es rubia, aunque hace mucho que no la vemos rubia en el cine, no ha ganado nunca la Copa Volpi y ha tenido varias películas que estaba ahí a punto. Y entre los actores está Dwayne Johnson en La conversación, si quieren hacer un guiño a Hollywood. Tony Servillo por La gracia nunca ha ganado ningún gran festival, a pesar de ser una leyenda. Clooney por Jay Kelly, si de repente Payne le gusta, porque además le dirigió, recordemos, o le quiere echar el guante un poco, ¿no? Los descendientes ya. Claro, movimiento de seducción, de vuelve con viejos colegas, o si quieren apostar por algo nuevo, Benjamin Bossan está muy bien en la película de Ozone. Lo que es importante recordar aquí que es raro que haya 2 Copas Volpis americanas. Y además, con este jurado, yo no creo que eso vaya a suceder. Y sobre el nombre de Bigelow, creo que estoy en el bando de los que creen que es una gran película, a pesar de que sea cuestionable o debatible, por lo menos en lo político. Pero se me hace un poco extraño un palmarés en el que conviven Bigelow y Benjania. Solo por la coherencia que tienen que tener también, y porque al final Bigelow va a tener un gran estreno con Netflix, y yo creo que va a ser un exitazo dentro y fuera de Estados Unidos. Coherencia con jurado no existe. No. Acabaremos en un ex aequo. Veremos. Alguno habrá.
Venga, Alejandra, tu palmarés. ¿Qué? Yo seré rápida y además me voy a mojar. Yo digo Palma de Oro de Voz. León de Oro. Ay, perdón. León de Oro, The Voice of Hind Rajiv. Dirección Guillermo el Toro, porque Frankenstein lo tiene todo, o sea, es perfecta. Y guión La Gracia, porque además creo que es la única película que nos da un poco de esperanza en la humanidad, además de que es bellísima y que sales flotando de esa película. Entonces me encantaría ver ese otra vez iba a decir palmarés, esos leones dorados, alados, maravillosos. A ver, Matías. No, obviamente, que este era el palmarés realista. O sea, si el sábado de repente Sorrentino se levanta con 25 leones, vamos, sería el hombre más feliz sobre la tierra. ¿Cómo son las reglas aquí? ¿Cuántos puede tener? ¿Esto sabemos si se puede repetir o no? El León de Oro creo que no puede tener ningún premio más. Puede convivir un gran premio del jurado y una Copa Volpi, como pasó con La Favorita, por ejemplo, pero el León de Oro que yo recuerde no puede arrasar. No es el Festival de Málaga. Vaya dardito. Oye, ahora que mencionabas Duse, que es una película de Pietro Marcello que hemos visto hace unas horas, ¿quiénes la habéis visto? ¿Qué es? ¿Qué pinta tiene? Que también está compitiendo por el León de Oro, ¿quién sabe? Bueno, voy cortita y al pie. Eleonora Duse era una actriz mítica, digamos que es la gran dama del teatro italiano entre el 20 y el 50. Para que os situéis, obviamente, en los años 30, después de... No. Va de finales del 19 al 21, porque ella se muere en el 24. No, pero digo, la carrera. Estaba situándola a ella. Ella se muere en 1924. Lo que vemos en la película, porque también me pareció un poco confuso, es el final de la Primera Guerra Mundial y la llegada de Mussolini. Porque hay un encuentro en la película entre ella y Mussolini. Disculpa. Y es... al poco de llegar Benito. Todavía no es Il Duce. En la cabeza que tenemos las fechas, las películas, son normales las ciénagas. Todo esto pasa por Venecia y por Giovinacci. Bueno, la movida es... lo que nos cuenta la película es cómo el fascismo utiliza caras para lavárselas, básicamente, para ponerse bien, para que el público, digamos, compre la idea. Ya. El veneno dentro del queso, de nuevo. Y claro, Bruno Tedeschi está increíble. O sea, la película es ella. Igual que The Smashing Machine era de rock, ella es su película. Por eso Dani tenía esa teoría de que puede ser Volpi, porque es una manera de, sí, premias a la película, pero realmente estás reconociendo que hay poquito más de eso. Nos ofrece un retrato exacerbado, un retrato poliédrico, un retrato de una mujer senil ya totalmente, que va, digamos, a lo pasional, a lo emocional, que quiere recuperar como el teatro clásico, pero la gente le dice no, porque eso es fascismo, y ella dice, pues bueno, seré fascista. Y entonces la película se rompe también como por una teatralidad que yo lo primero que le he dicho a Dani al salir es, creo que Pietro Marcello ahora mismo está para que la siguiente película sea su gran película, está a punto de caramelo. Es esta cosa que ves en un director de dices, Dios, qué buena es esta escena, pero qué irregular es la siguiente. Creo que estamos a punto de ver nacer a quizá el gran director italiano de esta década. Por cierto, en la película se ve a Naomi Merlant haciendo de la hija de Valeria Bruni Tedeschi. Ella no sabía italiano. Le preguntaron, ¿quieres hacer esta película con Pietro Marcello? Y ella, claro, pásame la separata. Se lo aprendió fonéticamente y después ya empezó a estudiar un poco, que teníamos el debate sobre si solo hablaba o no. Y vemos a una actriz que ya se había retirado y que cuando se acerca al final de su vida, aunque ya no lo sabe todavía, como que le pica el gusanillo de volver a la escena. La vemos dudar entre trabajar con nuevos autores, entre reunirse con el director que la convirtió en una estrella, porque ella fue muy famosa por hacer adaptaciones de Ibsen y fue una diva total en la época y se ve el cariño que deja a su paso. Pero claro, es una fuerza incontrolable también que está pues el eterno conflicto de las mujeres que quieren triunfar, que es renunciar a sus hijos. Claro. Es una peli tonalmente loca a veces, sí. Pero que en cuanto a lo que hemos visto en el cine italiano en los últimos años, en el Festival de Venecia, es una aportación interesante. Y por ahora, la verdad, entre Rossi, Sorrentino, Marcello, no tenemos mucho que quejarnos. Simplemente una idea breve que me gusta mucho, por eso decía lo de que está a punto de caramelo Marcello, cómo está obsesionándose con la pantomima. Es un director que claramente ha entrado en barrena, igual que con los Balcanes que decíamos antes, que está como
a punto de pegarle el gol por la escuadra. O sea, es como, por favor, que le den la buena película, que le den quizá, yo que sé, un biopic grande de una actriz, actor bigger than life más moderno, porque de verdad que con su manera de entender la pantomima está a punto de hacer una película incontestable. Iba a decir que lo de las fechas que decías, Dani, me cuadra porque mis fuentes italianas decían que había habido contestación en Italia a la voz de Valeria Bruni Tedeschi, pero claro, es que no hay grabaciones de audio de esta mujer, entonces nadie sabe cómo sonaba. Todos son suposiciones. Por eso me cuadra. En fin. Y nada, nos quedan 3-4 minutos para mencionar otras películas de las últimas horas. Por ejemplo, In the Hand of Dante, de Julian Schnabel, con Oscar Isaac. ¿Alguien la ha visto? La he visto yo, pero si no la ha visto nadie más. Micros, queman. Mira, yo no la he visto, pero te puedo hacer un comentario porque me encontré con 2 periodistas italianos. Yo la he visto, pero bueno, ¿qué decir? Brevemente, al salir del baño y les pregunté, bueno, ¿qué tal? Me dijeron, era una broma, ¿no? Adelante. Bueno, no, esto viene de un libro que mezcla 2 líneas paralelas. Una es la de un trasunto del propio autor del libro que lleva años investigando la Divina Comedia de Dante y al que fichan unos mafiosos para robar el manuscrito de Dante. Está metido por ahí, en fin, hasta Al Pacino. Y luego aparece la línea con el propio Dante, Oscar Isaac, que interpreta los 2 papeles, el del periodista y el de Dante en su momento. Y su mujer es Gal Gadot, que no ha venido a este festival porque le querían gritar a la alfombra roja, con razón. Así que, y entonces, la parte de Dante es en color, la parte del periodista es en blanco y negro, la del presente, y Julian Schnabel ha venido en Bermudas. Y esto es lo que os puedo contar. Ha estado aquí en el estudio de Fred Film Voy a hacer Radio. un poco de antiperiodismo. ¿Tiene que ver algo Martin Scorsese con la película? Porque Hombre, es que aparece como actor vale. en la película. En fin, no voy a revelar nada más, tenéis que verla. Okay. Y luego quería comentar que esto sí que hemos visto un par de películas latinas que han pasado por aquí en las últimas horas. En Horizonte ha pasado Hiedra, de Ana Cristina Barragán, película ecuatoriana, y ha pasado Un cabo suelto de Daniel Hendler, el director uruguayo, uruguayo, me ha salido un poco uruguayo, por Venecia Spotlight. Qué ofensivo. Rápidamente, oye, perdón, es un homage. Ofensivo. Es un homage. Hiedra, rápidamente, Janina. Bueno, Hiedra es una película en apariencia sencilla, pero tiene unos temas súper potentes como es qué heridas te deja la ausencia, la sensación de maltrato, de abandono, de orfandad. También me parece interesante que esta directora ecuatoriana sea constante con sus obsesiones, pero también es una tipa que aunque está haciendo algo muy, muy sencillo, te está poniendo una puesta en escena bastante resuelta, con actores que los maneja muy bien, y además esa coalición que hace, o esa amalgama que hace, no todo el tiempo, pero sí en momentos certerísimos con una parte de la naturaleza. Que eso lo vimos en La piel pulpo y lo vemos ahora otra vez en Hiedra. Bueno, y son un chaval de 17 años y una chica de 30 que están ahí, que sí, que no, que no, que sí. Uh-huh. Esto es la película. Y luego Un cabo suelto es una película que se desarrolla en la frontera entre Argentina y Uruguay. Un tipo que aparece vestido como de policía, que parece que va huyendo de algo, no sabemos de qué va huyendo, luego nos vamos enterando, y es una especie de persecución con una serie de personajes pintorescos de esa frontera, y el tipo tiene una extraña obsesión por el queso. Y entonces hay humor, pero hay vacío. Es un personaje que tiene conexiones con el del extranjero, un poco, ¿no? Es un tipo que no sabemos muy bien si está lleno de algo o vacío de todo. Sí, pero bueno, fíjate que es interesante cómo Daniel Hendler hace su cine, porque bebe también de muchos directores con los que él ha trabajado, y también se inserta en la tradición uruguaya, argentina, de cómo se maneja el humor, que es un humor que va muy soterrado, que no es de carcajadas jijiji, ni de risa boba, sino es ese humor que te desprende sonrisas. Y bueno, a mí me parece una película entrañable, está muy bien actuada, muy bien llevada, y bueno, el señor Daniel Hendler que va a abrir con otra película, San Sebastián. 27 horas. Es su segunda película del año. Alejandra, dale. Solo tengo una pregunta. ¿Hay veneno dentro de ese queso o no? No. Lo que pasa es que vemos una cosa un poquito, ¿cómo te diría yo? Nacionalista, porque allí llega un señor con un queso que sabe mucho de cómo hacer un queso uruguayo,
a una fábrica de quesos argentina que le dicen esto aquí no. Y en fin, hay un momento cómico ahí. Pero bueno, es al revés. Para que veáis que no debo meterme en ciénagas. Ofensivo otra vez, terrible. Bueno, no pasa nada. Unos confunden fechas y otros hacen acentos, Matías, que aquí todos llevamos lo nuestro. El fascismo da igual que ofender, no hay que darle sitio, gente. No pasa nada. Pues nada más hoy desde Venecia. Ya saben los oyentes que seguimos aquí cada día en quinótico.es y en Fred Film Radio siguiendo la competición por el León de Oro. María Guerra, Adiós. Matías G. Rebolledo, Chau, chau, chau. Janina Pérez Arias, Alejandra Hasta Lusi, luego. Dani Mantilla, gracias. Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos, es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.